varios conceptos relacionados con el ámbito de la ciencia o de la ciencia natural, la biología, con el pensamiento religioso. La antropología religiosa, o también se la conoce como antropología de la religión, es una subdisciplina que estudia las creencias, prácticas y rituales religiosos como construcciones culturales que dan sentido a la vida humana en diferentes sociedades. Se enfoca en entender los orígenes, la naturaleza y la evolución de los fenómenos religiosos a través de la observación empírica y el análisis comparativo transcultural. Es decir, que al final la antropología religiosa lo que, bueno, en realidad es una subdisciplina de lo que se encarga es del estudio de las creencias, para las prácticas, los rituales religiosos como construcciones culturales que dan sentido al final a la vida humana, de los seres humanos en las diferentes sociedades que surgieron en el periodo, pues eso, de la prehistoria, con los tintes siempre de la religión. Se enfoca en entender los orígenes, la naturaleza y la evolución de los fenómenos religiosos a través de la observación empírica. No es solo religiosa, sino que esto se centra más en lo empírico, lo que se ve a través de los sentidos, lo que se ve y luego, bueno, se razona a través del conocimiento. Eso sería lo empírico. Y el análisis comparativo transcultural. El análisis comparativo compara diferentes tradiciones religiosas y prácticas a través del tiempo y el espacio para identificar patrones y diferencias culturales. ¿De qué se encarga el análisis comparativo? De comparar las diferentes tradiciones religiosas y prácticas a través del tiempo y el espacio para la identificación de patrones y diferencias culturales con el objetivo de comprenderlas y llevarlas a cabo a ese análisis de las diferentes posturas y tradiciones religiosas y prácticas que llevaron a cabo en el periodo, pues eso, histórico y prehistórico. El creacionismo antropológico se refiere a la creencia religiosa de que el ser humano fue creado directamente por una entidad divina, es decir, por Dios, una deidad, como se expone en los textos religiosos como el Génesis. En contraposición a las teorías evolutivas, esta visión sostiene que el ser humano no es resultado de un proceso natural, sino de un acto de creación especial. Es verdad, bueno, pues lo que habla el creacionismo antropológico es que todo está relacionado con la creencia religiosa de que el ser humano viene o proviene de que ha sido creado por la deidad, el ser superior, la entidad divina o el mismo Dios, o como se expone pues los textos religiosos como el Génesis. Y es totalmente opuesto a las teorías evolutivas, por ejemplo, del darwinismo y de un montón también de Mendel, aunque Mendel, bueno, Mendel era religioso, pero bueno, a la vez científico puede vender. Pero bueno, se opone prácticamente al naturalismo de Darwin y un montón de científicos o naturalistas del periodo del siglo XIX. Y claro, según lo que dice el creacionismo antropológico, es que el ser humano no es resultado de un proceso natural, sino de que es una creación especial. Lo que es llevar a cabo los postulados del pensamiento de la religión. Y luego dentro del propio creacionismo hay diferentes versiones en las cuales, por ejemplo, el creacionismo evolucionista sí que intenta conciliar la fe y la ciencia, sugiriendo que es verdad que todo va a ser creado por Dios, pero hay otro tipo de creacionismo como el clásico, que es que todo el ámbito de las ciencias empíricas o naturales, eso está fuera y que quien ha sido el que ha creado el mundo y el ser humano y el resto de animales y, bueno, la fauna y la flora es el ser superior, es decir, Dios. De ahí que el creacionismo clásico rechaza la evolución y las explicaciones científicas sobre el origen de la vida, totalmente opuesto a ese pensamiento de Darwin o de diferentes, también he dicho Mendel, o de otros tantos científicos del periodo del siglo XIX europeo. Y el creacionismo evolucionista busca conciliar la fe y la ciencia, proponiendo que la evolución fue guiada. El cristianismo evolucionista lo que habla es unir la religión, que es la fe, el pensamiento religioso con la ciencia, pero que Dios es el principal creador del universo y del ser humano y todo, como habla el creacionismo evolucionista. Con ello finalizo y si os gusta este tipo de conceptos, estos cuatro o estos varios conceptos relacionados con el ámbito de la ciencia naturales y la religión, darle a like, suscribir, comentar, soy historiador y vuelvo a repetir de nuevo que soy historiador.